Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase síncrona de la asignatura de Realidad Nacional en la carrera de Administración de Empresas. Mil disculpas, la semana anterior no pudimos conectarnos debido a que existió un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, en el sentido en el cual se habían suspendido todas las actividades en el servicio público y obviamente también en el servicio privado, en las instituciones privadas. De esta manera no pudimos tener esta clase síncrona que, como ustedes saben, se tiene que realizar los días jueves de 7 de la mañana hasta las 9 en el horario establecido por parte de la coordinación en lo referente a esta asignatura. Básicamente, en la modalidad híbrida, ustedes saben que tienen que desarrollar la mayoría de actividades en el entorno virtual. Estas clases síncronas que, dicho sea de paso, están siendo grabadas, vamos a subirlas al entorno virtual para que ustedes tengan la posibilidad de revisar lo que se ha dicho ahí. Sus compañeros probablemente que no están conectados puedan también hacer una revisión de lo que se ha abordado. No es una explicación tácita del tema expuesto en cada una de las semanas, porque ustedes saben que en el entorno virtual ya vamos a hacer una revisión del entorno virtual. En él ya se establecen las actividades que vamos a desarrollar cada una de las semanas, se establecen cuáles son las lecturas, se establece un video asíncrono explicando la presentación que también la pueden descargar del entorno virtual, y también existen actividades en cada una de las semanas que tienen que ser desarrolladas. En este punto quiero detenerme un poco porque es entendible que bajo las circunstancias de una crisis energética que vive actualmente nuestro país, tenemos dificultades, tanto ustedes, la Universidad Estatal de Bolívar, como el docente, en ocasiones de tener el suministro de energía. Puede ocurrir que el entorno virtual se encuentre temporalmente caído porque no existe energía en la Universidad Estatal de Bolívar. Puede existir que en cada uno de sus hogares también, o desde donde se conectan, no puedan hacerlo porque no tienen suministro de energía, o quien habla también. Entonces, bajo estas características hemos flexibilizado en ocasiones, sobre todo en la primera semana, que puedan entregar esa actividad que ha sido expuesta para ese tema. En esta clase síncrona, entonces, así como todas las clases, los días jueves a las 7 de la mañana, por favor, quisiera de mi parte ya las explicaciones, los videos, la presentación, la lectura están expuestas ahí. Lo que se quiere es, en este encuentro síncrono, que ustedes puedan tener la posibilidad de evacuar las preguntas que tengan a los profesores de cada una de las asignaturas en esta modalidad, en este encuentro síncrono. Pueden consultarle, pueden hacerle las preguntas que quieran. Ustedes alzan la mano acá en esta herramienta Zoom, inmediatamente se habilita la posibilidad para que ustedes puedan hacer las preguntas y nosotros las contestamos. Como saben, en esta modalidad no se requiere asistencia, más bien es la posibilidad de que ustedes responsablemente se conecten a estas clases síncronas, evacúen y hagan las preguntas que probablemente estén flotando en el recorrido que hagan por el entorno virtual, alguna cuestión que seguramente no esté clara, y lo pueden evacuar en este momento. No se reciben porque he visto que a través del correo electrónico se están enviando tareas. No existe la probabilidad de que esa tarea que no fue subida al entorno virtual sea calificada. Nosotros nos referimos específicamente a un reglamento en el cual ustedes y yo somos evaluados cada semana por las actividades y la participación que realizamos en el entorno virtual. Entonces, bajo estas características, les pido encarecidamente a ustedes que por favor todas las actividades que envían, no solamente quien le habla, sino los docentes, sean trasladadas al entorno virtual. Ahí se tiene la posibilidad cada una de las semanas de evaluarlas, de revisarlas y podemos avanzar en ese tema. En la primera parte de de este primer momento, de esta posibilidad que tenemos de consultar algunos temas que probablemente ustedes tengan inquietudes, vamos nosotros a pasar a revisar el
Vamos a revisar el sílabo, ¿no? Les voy a explicar el sílabo y bajo estas características podemos nosotros entender de qué se trata esta asignatura. Bien, compartir. Este sílabo que ustedes están viendo, este documento en este momento, es el que se encuentra en el entorno virtual, en el apartado de documentos de interés. Ya vamos a hacer un recorrido también ahí en el EBEA. Es un programa de la asignatura de Realidad Nacional que se imparte en la carrera de Administración de Empresas. Tiene un tipo de modalidad o aprendizaje híbrido. Está desarrollándose en el campus matriz, un Gabriel Galarza López, es correspondiente al periodo académico abril-agosto del 2024, el ciclo primero, paralelo A, y tienen una jornada diurna, ¿no? El código está expuesto ahí, no tiene un prerequisito ni tampoco un correquisito y es parte de una unidad de organización curricular básica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta asignatura? Esta asignatura en la probabilidad de un traslado de ustedes a otra carrera de la misma Universidad Estatal de Bolívar u de otra universidad, tranquilamente les puede servir para la homologación, porque es una asignatura, perdón, transversal. Es una asignatura que está en todos los currículums de la mayoría de carreras de nuestra universidad y las instituciones de educación superior en el país, ¿no? Son 48 horas de docencia que tenemos aquí y 96 autónomas, dando un total de 144 en este periodo académico. Un total de créditos de 3 y esto nos permite a nosotros tener tranquilamente, después de concluido, un número importante de créditos que configura el proceso de aprendizaje de ustedes. La formación y experiencia académica e investigativa está expuesta ahí en el sílabo, la pueden revisar. Está mi correo electrónico, el jgalarza@uv.edu.es. Y vamos a pasar a describir esta asignatura. Esta asignatura está designada o dedicada a comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y otras costumbres, ¿no? Vamos a reconocer la diversidad humana, vamos a apreciar su valor, su amplitud y vamos a gestionar esta diversidad que tenemos, tanto étnica, tanto cultural, tanto de tanta información, perdón la redundancia, que tenemos en el ámbito económico, a partir de conocer instrumentos que nos permitan, por ejemplo, investigar nuestro patrimonio etnológico tangible, nuestro patrimonio intangible. Vamos a realizar, por supuesto, algunas actividades que, como ustedes se pudieron dar cuenta en las 4 primeras semanas ya desarrolladas en el entorno virtual. Profundizamos en el ámbito del sector cultural. Vamos también a generar un debate con ustedes a partir de la unidad 2, la 5ª semana, de los procesos económicos contemporáneos. En la unidad 3, que vamos a ver a continuación y les vamos a explicar, vamos a tocar temas que tienen relación a la estructura del Estado. Es muy importante porque si estudiamos administración de empresas, necesitamos nosotros conocer cómo está configurado un Estado, aquel pensamiento que tuvieron quienes pasaron de tener un régimen político monárquico a creer que la democracia tiene que ser parte de esta configuración de las sociedades, de los colectivos que viven en un territorio bajo instituciones que tienen pertinencia cada una de ellas en el desarrollo de cada uno de estos países, de estos estados, y por supuesto nosotros como administradores tenemos la posibilidad en algún momento, ustedes por supuesto hoy como estudiantes tienen que configurar todo este conocimiento, asimilar ese conocimiento para que el día de mañana que ustedes gestionen, administren una municipalidad, administren una prefectura, por hablar de los gobiernos locales, en algún departamento de un ministerio que tiene una modalidad de desconcentración del Estado hacia los territorios, etcétera. Es decir, cómo uno entender al Estado y sus instituciones en esa posibilidad de atender las necesidades de la gente, ¿no? El objetivo de la asignatura está planteado desde el proyecto de la carrera, que genera la posibilidad de que ustedes puedan adquirir los conocimientos necesarios en las teorías administrativas, a través de la investigación, a través del pensamiento crítico, a través de la promoción del desarrollo sostenible, a través del desarrollo sustentable en el contexto local, en el contexto provincial, en el contexto nacional. Entendemos, por supuesto, que cada uno de ustedes vive en provincias distintas, en parroquias y cantones distintos
de la Universidad Estatal de Bolívar o de la provincia de Bolívar o en el mismo lugar, pero sin embargo necesitamos que todas estas teorías, la investigación, el pensamiento crítico, sea parte justamente de ese conjunto de conocimientos que necesitan. Queremos también que el aprendizaje que ustedes están adquiriendo con aplicación de la práctica, vinculación e investigación, den respuestas a la necesidad que tiene la sociedad ecuatoriana, a la exigencia del cumplimiento de objetivos empresariales. Y aquí me amplío yo, digo, no solamente la empresa privada tiene que ser la orientación hacia donde la educación que reciben los estudiantes de administración de empresas deben recibirla, sino que también a la administración de la cosa pública. Vemos que lamentablemente en las actuales circunstancias, y vamos a tocar, es una asignatura de realidad nacional, algunos temas que tienen relación a cómo quienes administraron ciertas instituciones, miren, la Contraloría General del Estado, una institución dentro del Estado ecuatoriano que tiene la posibilidad de observar desviaciones en el uso de los fondos públicos, de los recursos públicos en general, tiene lamentablemente estos visos de que no es gestionado técnicamente y peor aún, hay ya lamentablemente cuestiones que van hacia su apropiación y sentencias a quienes las dirigieron. Entonces, este tema de realidad nacional también va a ser tocado porque hay cuestiones en las cuales se tiene que analizar justamente cuestiones éticas de la administración del sector público y privado. Hay que fomentar, por supuesto, en los estudiantes, para eso estamos en esta clase síncrona, desarrollos de sistemas de mejora continua, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una modalidad híbrida, recae sobre el profesor y el estudiante la posibilidad de que la construcción de este conocimiento se lo haga en un entorno virtual. En un entorno virtual en el cual el profesor desarrolla en cada una de las semanas este sílabo que vamos a ver cada uno de los contenidos por semanas, y ahí ustedes tienen que ir desarrollando las actividades que se les propone como producto de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también, por supuesto, hay algunas asignaturas, esta no la tiene, que deben generar aplicaciones de práctica experimental, es decir, planes, proyectos, programas que generen un progreso sostenible y sustentable de empresas y se planteen también estos nuevos conceptos que se están hablando de emprendimientos que promueven el desarrollo local, regional y nacional. Vamos a generar también un espacio de emprendimiento impulsado por los profesionales que son ustedes. Justamente hoy a las 10 de la mañana hay un evento de graduación de sus compañeros que concluyeron su proceso de formación académica con valores y principios éticos direccionados a la responsabilidad social empresarial y van a generar una vinculación con los grupos de interés del entorno. Una vez que se haya concluido esta asignatura en las 16 semanas que tenemos de planificación para este periodo académico ordinario, vamos nosotros a obtener algunos conceptos que tienen relación al tema o a los temas que se plantean en realidad nacional con actividades propuestas, ¿no? Hay actividades planteadas que permiten a nosotros, nos permiten a nosotros generar aspectos de impulso de actividades socioeconómicas. Vamos a valorar el orden y calidad en la educación y en la ejecución de estas actividades, ya hemos dicho del territorio local, regional y nacional. Vamos a generar, mediante este proceso de aprendizaje en ustedes, la posibilidad de construir equipos de trabajo, y en alguna semana vamos a hacerlo, para que podamos sistematizar algunas cuestiones acerca de política, acerca del sistema actualmente o el que se lo plantea dentro de los modelos económicos contemporáneos, sistema neoliberal, los movimientos sociales, el tema de la descentralización, qué es lo que está ocurriendo con autonomías, existen realmente gobiernos autónomos centralizados o no, acá tiene injerencia la administración porque se plantea la posibilidad de planificar territorios cantonales, planificar desarrollo económico y productivo en territorios provinciales. Hay un modelo capitalista, está en crisis o más bien al contrario, existe un proceso de construcción y crecimiento de este modelo a lo largo y ancho del planeta y qué es lo que ha ocurrido con modelos económicos que se han implementado en nuestro país. Van a ver una parte específica en la unidad 2 de la cual
Vamos a tocar desde 1950 qué modelos se han implementado en el Ecuador y qué resultados se han obtenido. Si no hacemos un análisis histórico de esto que es muy importante para que ustedes el día de mañana puedan proyectar y saber cuál es el camino a seguir en este proceso de la administración, qué es lo que ocurre con el tema medioambiental, hay problemas o no los hay, realmente en nuestro país los estamos evidenciando y se van a ir acrecentando con el tiempo y por supuesto también en análisis comparado al socialismo del siglo XXI. Vamos también a analizar correctamente conceptos, vamos a comprenderlos, vamos a expresarlos, vamos a ver el tema de los recursos naturales, las materias primas, cómo nosotros dentro del concepto de economía se entiende de que tenemos desde los albores de la humanidad, etimológicamente economía, la administración del hogar, dos vocablos griegos, generan la posibilidad de entender que claramente existe un problema actual en el mundo entero de que tenemos recursos limitados para atender necesidades ilimitadas. Entonces, bajo estas características, trasladarle a las consecuencias medioambientales que provocaría el desarrollo indiscriminado de actividades económicas. Como individualmente también estamos teniendo nosotros un comportamiento nocivo para el medio ambiente y ese concepto de desarrollo sostenible, de ese desarrollo sustentable, que debe tener en consideración también a futuras generaciones, ¿no? Hay la posibilidad de que como resultado de aprendizaje de ustedes se extienda una integración, una responsabilidad a las sociedades en los diferentes factores de incidencia económica, de incidencia cultural. De hecho, se van a analizar dentro del contexto de la realidad nacional y diversidad cultural, el crisol de pueblos y nacionalidades indígenas, de ese crisol que somos nosotros culturalmente en nuestro país a través de un traslado comparativo hacia análisis de la población a nivel mundial. Estos son los resultados de aprendizaje de esta asignatura durante este periodo académico abril-agosto. Pasamos a la planificación de cada una de las unidades curriculares. El nombre de la unidad primera, que es la que estamos viendo, la semana anterior se inauguró el periodo académico, esta es la segunda semana. Vamos a analizar en estas dos primeras semanas, dentro de la unidad, el contexto nacional, cuáles son las características de las diferentes manifestaciones de cultura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el género? ¿Qué es lo que ocurre con la interculturalidad? ¿Qué conceptos emergen? Como decía anteriormente en la explicación de los resultados de aprendizaje, qué es lo que ocurre en nuestro país cuando tenemos una diversidad étnica, una diversidad cultural, y esto se lo tiene que trasladar a través de el entender que nuestro estado ecuatoriano tiene una particularidad geográfica que está atravesada por cordilleras que generan procesos regionales culturales, ¿no? Una costa que no solamente es un proceso económico distinto al de la sierra o la Amazonía o la región insular, sino que también genera procesos culturales diversos, étnicos también distintos, y lo importante de entender a nuestro estado, a su historia y a la geografía, está atravesado justamente por el tema de la cultura. ¿Cuáles son las características de cultura? De hecho, ustedes ya lo escribieron en la tarea que tuvieron que desarrollarla, que ya lo vamos a pasar al entorno virtual a visualizar y ver cómo está este tema. ¿Qué características tiene la cultura? ¿Qué es diversidad? En definitiva, conceptos generales, ¿no? Vamos en esta segunda semana y está ya el video, está la presentación, está la lectura lista y la actividad para que la puedan desarrollar al finalizar esta segunda semana con el tema de la diversidad e interculturalidad en la educación superior. Miren, tomamos el tema de la pluriculturalidad en el Ecuador y la atravesamos también y la trasladamos a la diversidad en interculturalidad en la educación superior ecuatoriana. Ustedes son parte de una institución de educación superior, tienen esa particularidad o tenemos esa particularidad de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en el ámbito social con la manifestación cultural de varios pueblos y nacionalidades, de esa muestra que da, por ejemplo, el censo del 2023, cómo está configurado porcentualmente la población en nuestro país con esta diversidad cultural, ¿no? En el tema 3 se toca el regionalismo, una mirada histórica, antropológica, viendo justamente esta diversidad étnica cultural en nuestro país, qué funciones
ha cumplido dentro de la construcción del Estado, del regionalismo, desde esta mirada, ¿no? En la semana 4 la vamos a ver la regionalización y la división administrativa. ¿Qué son los gobiernos autónomos centralizados? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué responsabilidades tienen cada una de las autoridades? Vamos a ver una ecología política, brevemente, por supuesto, a partir de las áreas protegidas, qué es lo que ocurre con un movimiento ecologista, viendo desde el aspecto de la interculturalidad y cómo las relaciones interculturales permiten que en nuestro país existe esta regionalización y división administrativa, ¿no? Al concluir la unidad 1, nos pasamos ya a la unidad 2, que esto será a partir de la quinta semana. Vamos a visualizar el sistema político ecuatoriano, cómo han existido fracturas, así se lo ha denominado a esta unidad. Hay fracturas del régimen democrático político y cómo estos derrumbes también, este complicado escenario político en nuestro país, provoca impactos socioeconómicos y, por supuesto, redundando políticos. El resultado de aprendizaje de esta unidad es que vamos a relacionar en forma crítica, en forma reflexiva, aquellos conocimientos generales sobre el origen, sobre el desarrollo y cuáles son las características de la economía, particularizándolo al Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, en esta quinta semana vamos a ver procesos económicos contemporáneos. No estudiamos economía, pero sin embargo estos conceptos tienen que ser conocidos. Tenemos que saber qué es economía, cuáles son sus conceptos y una introducción básica, qué es macroeconomía, qué es microeconomía, cómo planteamos nosotros el desarrollo económico desde la administración. Vamos a ver en la semana número 6 una representación de los actores políticos y el proceso de participación ciudadana. Esta construcción que desde la Constitución del 2008 creó un quinto poder dentro de estas instituciones, de estos poderes que tienen los estados en el mundo, tiene la particularidad del Ecuador de haber creado un quinto poder. Vamos a ver a los partidos políticos en el Ecuador, qué es lo que ocurre con las ideologías, existen o no en nuestro país, han desaparecido, es muy cómodo para los políticos decir que no hay ideologías porque, por supuesto, esto les permite cambiarse de una propuesta de un proyecto a otro tranquilamente, ¿no? En un escenario de un órgano legislativo, en un escenario de una administración de un gobierno local, etcétera, ¿no? La democracia, ¿qué es la democracia? Acabamos el día domingo de ser partícipes de un proceso de democracia directa, ¿no? Se nos consultó acerca de algunas preguntas de referéndum que, como ustedes saben, estas son planteadas para reformar algún texto directamente de la Constitución y las de la consulta popular son para las 6, provocar que la Asamblea Nacional, a partir de la aprobación o no de lo que los ecuatorianos dijeron en las urnas, se traslade a una reforma de las leyes pertinentes frente a estas consultas. Hay una confrontación política partidística, más bien hay una confrontación, y me adelanto al análisis que vamos a hacer en la semana 6, de que es una confrontación de intereses económicos, políticos, de grupos de poder y por supuesto también de actores políticos y políticos que tienen una grave y compleja situación de no entender realmente qué es política. Dentro de los subtemas, vamos a ver la historia de los sistemas económicos políticos. Ya les dije, vamos a atravesar desde 1950 hasta nuestros días, qué modelos económicos se han implementado en el mundo entero y rápidamente, y luego ver cuáles son los que han tenido una aplicación eficiente o no en el Ecuador. En la semana 7 vamos a ver el impacto de una política neoliberal, vamos a ver qué es neoliberalismo, más bien profundicemos qué es el liberalismo, porque hablar de un nuevo liberalismo realmente provoca que sea utilizado con fines o tintes políticos y realmente lo que queremos nosotros es darles insumos técnicos para que se entienda el día de mañana que algún político esté dando un discurso y diga el modelo neoliberal es el culpable de todos los males en el Ecuador en los últimos 30 años y podemos nosotros generar ahí una discusión o al menos una opinión basada en argumentos que digan realmente si existe un modelo neoliberal o no en Latinoamérica y se ha implementado o no. Entonces, a partir de este impacto, ¿cómo se lo tiene que hacer? Con un análisis comparado
de indicadores económicos sociales en el Ecuador. ¿Hay un modelo neoliberal que ha provocado la pobreza que nosotros tenemos actualmente o no? ¿O qué es lo que realmente existe como problemas estructurales para hablar de que tenemos indicadores de pobreza, tenemos indicadores de acceso a servicios públicos deficientes, de educación, salud y otros? Finalizamos la semana número 7 y en la semana 8 ustedes tienen que rendir una evaluación parcial en el primer momento. Es una evaluación parcial de primer parcial, perdón la redundancia, y se lo tiene que hacer bajo las características expuestas en el reglamento de evaluación estudiantil, que ya les voy a explicar cómo está cuantificado cada uno de las actividades que tienen que desarrollar y cuál es el peso que tiene cada uno de ellos, ¿no? Ya en el segundo parcial, en la unidad 3 en la semana 9 vamos a ver los movimientos sociales, los movimientos obreros y la participación política. El resultado de aprendizaje de esta unidad va a provocar que ustedes puedan analizar temas de nuestra sociedad, cómo el Estado tiene instituciones que tienen algún tipo de función, que tienen que realizar alguna actividad, y si ustedes estudian administración, por supuesto que en un momento van a ser parte de estas instituciones y que se va a hablar, por ejemplo, de cómo cuando se pensó la burocracia, ya Weber a fines del siglo XIX hablaba de una burocracia que realmente su objetivo era que tenga que cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas esas instituciones estatales y que eficientemente se trasladen a cumplir con esas necesidades del pueblo, de las sociedades. Hoy burocracia tiene un sinónimo lamentablemente peyorativo, de pipones, de que no se cumple la función y otros, pero nosotros como administradores y que estudiamos este tipo de ámbitos vamos a generar un proceso de discusión y ver realmente qué es lo que está ocurriendo. En esta semana 9 decía, vamos a ver la clase obrera en el Ecuador y articulado a eso, por supuesto, la población desde una perspectiva general, ¿no? El movimiento indígena ecuatoriano con un subtema, qué es lo que ocurre con la exclusión, con la pobreza, con la desigualdad y qué otros conflictos sociales y demandas se tienen. Hay un tema importante de movimientos sociales en el Ecuador y cómo se han configurado para generar y articularse que los servicios públicos tengan o no esa particularidad, como su nombre lo dice, de atender a la población ecuatoriana. Un movimiento feminista en el Ecuador con una representación religiosa en nuestro país, pero esto ha provocado estructuras de organización sociales, gremiales y otras que van a ser analizadas. La unidad 4, ya para finalizar este periodo académico ordinario, en el último momento, en la semana número 13, veremos al Ecuador desde una mirada crítica y vamos a relacionar como un resultado de aprendizaje con objetividad y rigor la aplicación y efecto de la estructura del Estado, además de cómo éste está insertado en una política internacional de forma crítica y reflexiva, ¿no? En este tema vamos a ver al Estado ecuatoriano, el tema de la educación, el tema del poder y medios de comunicación, qué es lo que ocurre, la diversidad cultural constitutiva del Ecuador. En definitiva, vamos a ver cómo está organizado el Estado ecuatoriano. No es la misma organización y estructura que tienen otros países. ¿En qué se asemejan? Que la mayoría de estados en el mundo entero al menos tienen 3 funciones, acá nosotros tenemos 5, ¿no? En la semana número 14 vamos a ver un proceso migratorio ecuatoriano. ¿Qué son las migraciones internas? ¿Qué son las migraciones externas? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno social, de este fenómeno económico? ¿Y qué es lo que está provocando en nuestro país, por ejemplo, con los resultados del último censo? En la semana número 15 vamos a analizar la Constitución del Ecuador, ya no es nueva, ya tenemos el tiempo suficiente para evaluarla. Eh, Fue un proceso constituyente en el cual se creó esta Carta Magna, fue aprobada por todos los ecuatorianos posteriormente, y en definitiva ver qué deberes, qué derechos ciudadanos tenemos los ecuatorianos. Acá se incorporó un tema del buen vivir, un summa causa, es una visión holística que tenían los pueblos y nacionalidades indígenas que retomó justamente esta constituyente, y también dentro de este tema vamos a visualizar el Ecuador. Las relaciones internacionales, existen o no ventajas, existen ventajas comparativas, competitivas. Todos sabemos el problema que tiene ahora nuestro país con la intervención
y ruptura de un acuerdo que se tiene, por ejemplo, de Viena, en el cual la soberanía de cada una de las embajadas de los países que se tienen representación o relaciones con ellos, de amistad, de cordialidad, comerciales y otros, son inviolables y hoy tenemos un grave problema en este sentido, ¿no? La metodología y ambientes de aprendizaje es el mismo ambiente de aprendizaje, es la metodología expuesta en todas las carreras de la universidad y específicamente de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, y tiene una especificidad de lo que significa una metodología y ambiente de aprendizaje para ustedes como estudiantes de Administración de Empresas. Léanlo, es muy interesante, está en el proyecto de carrera de la modalidad híbrida y plantea algunas cuestiones del ambiente educativo y cómo ustedes tienen esa implementación de una modalidad en la cual todas las herramientas están expuestas en un sistema o entorno virtual que recae toda la obligación, tanto en el docente como en el estudiante, en ese sistema. Así que les voy a mostrar cómo funciona el sistema una vez que concluya esta socialización del sílabo, y ahí pueden ustedes visualizar que nosotros podemos, en el entorno virtual, saber qué estudiante ha leído, qué estudiante ha visto el video, qué estudiante ha hecho o no una tarea, que es mucho más complicado, porque aquí ya cuando ustedes ven la evaluación de los aprendizajes, tenemos un indicador que se denomina aprendizaje en contacto con el docente, que en el primer parcial tiene un peso específico de 3.5. Claro, la ponderación de los dos parciales tiene 1,75, un aprendizaje autónomo dentro de los indicadores de 3 y una evaluación parcial de los aprendizajes de 3,50. Una vez concluido todos estos procesos e indicadores evaluados, da un total de 10, con una ponderación de 5 en el primer parcial y 5 en el segundo parcial, dando la posibilidad en la escala de valoración que se tenga una escala cualitativa de A. Esta escala cuantitativa de grado y posgrado tiene que ser igual a 10 o mayor o igual que 9, que da una equivalencia de excelente, y en la asignatura se aprueba en la valoración final, ¿no? Una escala cualitativa B que tiene cuantitativamente en grado y posgrado menor que 9 o mayor o igual que 8, esta equivalencia es muy buena, va a aprobar. Una escala cualitativa de C que tiene una escala cuantitativa de grado menor que igual a que 8 o mayor o igual que 7, es bueno, se aprueba. Y acá en la escala cualitativa, tengan cuidado con este tema, menor que 7 o mayor o igual que 6, no hay redondeo. Si ustedes están en el rango de 6 a 7, es decir, menor que 7, 6, 99 y 6 es una equivalencia regular, tienen que presentarse en la semana número 17 a una recuperación. Y si la escala cualitativa es de E, es decir, tienen menos que 6, es deficiente y lamentablemente no aprueban esta ni ninguna asignatura, ¿no? La relación de la asignatura con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera. Bueno, acá está cómo contribuye esta asignatura a los resultados de aprendizaje de lo que significa el egreso de la carrera y aprendizaje de la asignatura. Hay una correlación con lo que necesitan una vez que concluyan su estudio de administración con lo que esta asignatura les otorga. La conducta y el comportamiento ético está articulado al Código de Ética de la Universidad. Evidentemente necesitamos que ustedes sean puntuales cuando nosotros necesitamos estas clases síncronas, apagar el micrófono, y cuando quieren intervenir, por supuesto, alzan la mano, se les dará la posibilidad de que intervengan, que hagan las preguntas que quieran. En las tareas, por favor, excepto que se diga que ustedes tienen que realizarlas en grupo, tiene que ser individualmente efectuado el ensayo, el diario de doble quinta entrada, el test y otros, ¿no? Tampoco utilizar herramientas que hoy tenemos la posibilidad de filtrarlas y verlas si es que es el caso de que se han desarrollado bajo la ayuda de inteligencia artificial. Es decir, aquellas cuestiones que son expuestas como estudiantes universitarios tienen que respetarse, ¿no? Y por supuesto, nosotros como profesores también tenemos la obligatoriedad de cumplir con la planificación de cada una de las semanas y subirlas al entorno virtual. Subir la planificación de las actividades semanales, subir la lectura, subirles a ustedes la presentación, el video asíncrono y las actividades que son expuestas.
La bibliografía está acá cuando ustedes quieran consultarla. Por supuesto, está el código ICBN y Dialnet, que es una de las herramientas de consulta, una bibliografía básica. Pero en cada una de las lecturas, ustedes al finalizar van a tener semana a semana bibliografía. Bibliografía que les permite ampliar los temas, videos de interés que pueden visualizarlos, etcétera. Ustedes tienen en sus manos la responsabilidad claramente de este tipo de estudios de modalidad híbrida. Una vez que concluido la socialización del sílabo, quisiera pasar a dar la posibilidad, si tienen alguna pregunta, eh, hay la opción de que ustedes pongan con una manito, una reacción, o si quieren hablar, lo pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Vamos a permitir que ustedes reactiven sus micrófonos. Lo había bloqueado temporalmente porque en ocasiones cuando nos incorporamos a las clases o a estas reuniones Zoom, lamentablemente, y me ocurre a mí también en ocasiones, que el micrófono está encendido, entonces estamos hablando con otras personas y no nos percatamos que estamos siendo escuchados por quienes son parte de esta reunión. ¿Alguna pregunta, Jacqueline, Josué, quienes tengo en la pantalla inicialmente, Naim, Jocelyn, Amanda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Vilma, buenos días, ¿cómo está? Encendió su cámara. ¿Alguna pregunta? Buenos días, licenciado. La metodología se entiende, el video se entiende. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta en el desarrollo de la explicación del EBA, voy a pasar a compartirles a ustedes entonces la pantalla de lo que significa el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Estatal de Bolívar. Acá ustedes tienen la página de un profesor. Así veo yo este curso. Es la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural de Administración de Empresas híbrida. Ustedes están en una modalidad híbrida del primer curso paralelo A, ¿no? Aquí están mis nombres, mis apellidos, correo electrónico y la identificación que se requiere para poder ingresar a mis clases en estas semanas de clases síncronas. En la presentación del docente, acá les expongo una bienvenida de lo que significaría esta asignatura y cómo yo tengo la expectativa de que ustedes vayan cumpliendo las actividades semana a semana. En el recurso está mi currículum para que lo puedan revisar, para que, como dato informativo. En el video de presentación de la asignatura he grabado yo un video asíncrono en el cual explico brevemente en qué consiste esta asignatura, qué es lo que se espera de esta asignatura, las expectativas que tenemos ustedes y yo para cumplir con esta asignatura. En la carpeta de documentos de interés, aquí es muy importante que ustedes puedan descargarse todos estos documentos. En estos documentos de interés, voy a darle clic, se encuentra el sílabo, se encuentra la guía metodológica, se encuentra el reglamento de evaluación estudiantil, se encuentran las rúbricas, la planificación APE. Claro, nuestra asignatura no tiene un modelo de informe APE. E y F no tienen importancia para nosotros, no existen estos documentos porque no tenemos un aprendizaje de práctica experimental. Habrá asignaturas que ustedes sí las tengan, el calendario académico y el horario del docente. Entonces, estos documentos, excepto el que les he dicho, el E y el F, no están acá. Regresamos y después de documentos de interés tenemos, claro, el link de clases de Zoom. Si no se acuerdan cuáles son estos dígitos que hay que plantearlos como identificación de mis clases, dan un link acá y pueden conectarse. La asistencia, acá al darle clic, ustedes se trasladan a que les den información del personal técnico que es el que administra estos cursos, ¿no? Si tienen dificultades con la clave, que no pueden ingresar, o algún tema, o algún compañero tenga alguna dificultad, acá les aparece cuál es la persona responsable, el número de teléfono y se pueden contactar con ellos. En el foro de presentación, ustedes tenían hasta el día martes 23 de abril a las 8 de la mañana que presentarse. Decir, bueno, soy Juan Manuel Galarza, soy estudiante de Administración de Empresas, vivo en Guaranda y tengo muchas expectativas con esta asignatura y la carrera de Administración porque el día de mañana quiero
ser un líder político, quiero ser un alcalde, un prefecto que con los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos que estoy recibiendo en la Universidad Estatal de Bolívar me permita ayudar a la población que vive en mi territorio local o provincial. O soy Juan Manuel Galarza, quiero ser un empresario, o tengo una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Acá preséntese en cuáles son sus expectativas. Bueno, ya lo hicieron y esa era la intención. En el foro, pregúntale a tu profesor. Acá ustedes tenían que o tienen hasta el martes 30 de julio, que es aproximadamente la semana número 16, que hacerme las preguntas. Pueden enviarme al correo electrónico, también está acá en el entorno virtual la posibilidad de preguntarme en un foro. Entonces, en alguna semana habrá alguna cuestión que quieran que se evacúe y este apartado está justamente establecido para que eso. Dan clic, escriben y hacen la pregunta que quieran. Soporte técnico, ya fue explicado anteriormente, también pueden mandar informes de errores que puedan encontrar. Y acá está desagregada ya la semana 1, ¿no? El contexto nacional, la población, perspectivas generales del tema y vamos a las actividades de aprendizaje. Al darle clic, ustedes ven y digo yo que en esta semana 1 abordaremos, claro, es futuro porque ya fueron planificadas 4 semanas. Y les digo, miren, en el primer tema vamos a ver la población desde una perspectiva general y esto está correlacionado a lo planteado en la unidad 1. El resultado de aprendizaje es el de identificar el proceso demográfico en el Ecuador. Hace pocos días, unas semanas o meses probablemente, fue socializado el censo de población, vivienda en nuestro país 2023. Ahí se vio cuántos ecuatorianos somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos vivimos en el sector urbano, en el sector rural, datos de servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que realizar justamente para esta primera semana la tarea de aprendizaje autónomo. eh, Tienen la posibilidad en esta semana 1 de realizar la lectura, revísenla desde una perspectiva general, cómo estructuralmente está establecido y estructurada la dinámica en nuestro país de la población, y hay que ver el video. Ya grabé un video explicándoles en una presentación el material de estudio, ¿no? Esto está en la lectura y está en la guía metodológica. Luego vamos a ver el video asíncrono que les decía. El video asíncrono probablemente ya lo vieron y si no lo vieron, por favor, antes de realizar cualquier actividad, cualquier tarea, tenemos una cuantificación de las visualizaciones, quién las ha visualizado. Entonces es importante en esta modalidad híbrida ir paulatinamente en todas las asignaturas realizando lo que se les pide semana a semana, porque lo contrario es muy complicado avanzar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La presentación electrónica, al darle un clic, también está la presentación con la agenda establecida, con el objetivo que se plantea para la semana que estamos en curso, está conceptos previos, está el desarrollo y conclusiones, ¿no? Y pueden existir preguntas que en las clases síncronas deben ser contestadas por cada uno de los profesores. En la lectura, acá es importante que se tenga en consideración que hay un tema que se expone con una dinámica de un objetivo, de un desarrollo, y ahí nosotros en esta lectura exponemos para que ustedes puedan leerla. Su nombre es muy claro y es obvio, lectura. Puedan leer el tema que está cada uno de los profesores, en este caso el que habla de realidad nacional, explicándoles qué es lo que queremos nosotros saber en esa semana que ha sido planificada. Y al finalizar está la bibliografía o pueden existir también videos importantes que ustedes puedan visualizarlos, ¿no? El video síncrono, este video de la semana 1, que en este momento estoy grabándolo, será expuesto acá. Entonces, este video será colocado en el video síncrono para que ustedes puedan hacer un recorrido de lo que yo he explicado. Algún compañero o compañera no haya podido realizar una conexión por energía eléctrica o lo que sea en esta mañana, pueden revisar el video síncrono. Las actividades de evaluación, al darle clic, inmediatamente a ustedes les aparece qué es lo que se plantea como actividad autónoma para esa semana que estamos en curso. Entonces yo les pido o les pedí la semana 1 identificar el proceso demográfico en el Ecuador, una actividad denominada diario de doble y quinta entrada, que es lo que planteamos dentro del tema de población y crecimiento
demográfico en nuestro país. El objetivo es elaborar un diario de doble y quinta entrada con el tema población y crecimiento demográfico. Las instrucciones son trabajo individual. Acá cuando diga yo, este es un trabajo grupal de 4 personas, de 5, de 8, tendrán que hacerlo de esta manera, pero cada uno de ustedes tiene que subir individualmente el trabajo. Digo, pongo el ejemplo. Si acá en las instrucciones hubiese dicho trabajo grupal mínimo 3 personas y máximo 5, ustedes en función de que vivan muy cercano o en la misma ciudad o temas de amistad o el que fuesen, organizan su grupo, hacen la tarea conjuntamente los 3 compañeros, las 3 compañeras o se configura un tema de género mixto y plantean el trabajo. No es que solamente quien dirige el trabajo sube su tarea porque él va a tener su calificación, sino que el resto de compañeros también a su entorno virtual tienen que subir esta tarea. Por más de que sea grupal, cada uno de ustedes, no se olviden, tienen que subir la tarea a cada uno de sus entornos virtuales. De lo contrario, es improbable que el profesor les califique porque enviaron al correo electrónico, porque le enviaron al WhatsApp o porque no está, peor aún, su tarea, tendrá cero. Considerar la temática, considerar la bibliografía. La recomendación es utilizar normas APA, se nos pide que sea la APA séptima edición, la tarea con relación al tema, formato digital. Tienen procesador de texto, lo hacen en Word, lo imprimen, lo generan un PDF y lo suben. Que no tengo computador, hagan a mano la tarea, toman una foto y lo suben en JPEG o de manera digital esta tarea, ¿no? La fecha de entrega al culminar la semana 1 y siempre al final va a existir por parte de los profesores la rúbrica. Esta rúbrica, por ejemplo, de doble y quinta entrada nos dice qué es el diario de doble y quinta entrada, cómo se lo hace y da la posibilidad de que también ustedes sepan cómo el profesor les va a calificar el tipo de actividad. Si es un ensayo, la rúbrica del ensayo estará ahí. Si es un diario de doble quinta entrada, estará ahí. Si es que es un organizador gráfico, estará ahí. Y probablemente también en alguna semana exista un test de evaluación, en el cual se plantean conceptos. De hecho, en la semana 15, perdón, la semana 5 ya les puse un test. Entonces, al concluir la semana 5 o durante la semana 5, que estaremos abordando conceptos económicos, modelos económicos contemporáneos, hay un test que retroalimenta estos conceptos. Acá tenemos que de los participantes, que somos 22 que están inscritos en esta clase, están enviados 18, es decir, 4 compañeros lamentablemente no han presentado su tarea y a mí me aparece y me dice están pendientes por calificar. Ojo, 18 han enviado y tienes que calificar 18. Una vez que los califique, acá va a aparecer 0. Tiempo restante es una tarea pendiente para mí, no para ustedes, porque ya está cerrada la posibilidad de la entrega, porque era hasta el día de ayer a las 0 horas, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el manejo del entorno virtual. Entonces, como ustedes ven, ya en la semana 2 tenemos el tema de exclusión, pobreza y desigualdad. Igualmente hay actividades de aprendizaje. Igualmente hay un material de estudio. Igualmente está un video asíncrono. Por ejemplo, en esta semana vamos a ver exclusión, pobreza y desigualdad, que vamos a describir qué problemas tenemos actualmente estructurales de pobreza, de desigualdad, de exclusión en el Ecuador. Necesitamos efectuar, obviamente, el aprendizaje autónomo, necesitamos revisar la lectura, necesitamos mirar el video que está expuesto en la semana número 2, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Visualizar cada uno de ellos. La actividad autónoma de la semana 2 está planteada como fecha de cierre el domingo 28 de abril y aquí también les digo, miren, vamos a ser expertos en diario de doble y quinta entrada. ¿Y por qué vamos a ser expertos? Porque es una herramienta que nos permite a nosotros, el diario de doble y quinta entrada, realizar, como cuando tomábamos nota en clase, los apuntes. Entonces, en la columna de la izquierda, ustedes ya vieron, ponen los temas relevantes que ustedes creen que se está tratando en cada una de las clases. Y en la derecha pongo mi opinión personal. Ahí desagrego, desarrollo y expongo. Así se llama diario de doble y quinta entrada. 2 columnas y las filas que ustedes crean que sean necesarias, ¿no? Un momentito, por favor.
Y así vamos desarrollando las 4 primeras semanas una experticia, una práctica de cómo ustedes durante los 8 semestres, cuando estén en las clases síncronas con sus profesores, pueden tranquilamente desarrollar estos diarios de doble quinta entrada como una herramienta para toma de nota en clase. También les pedimos un diario de doble quinta entrada con el tema de la exclusión, pobreza y desigualdad. Obviamente un trabajo individual al culminar la semana 2. Bueno, la rúbrica ya está expuesta en la primera semana, pero en cada una de las semanas tenemos que colocar nosotros los docentes la rúbrica para que ustedes sepan a qué se refiere la tarea y cómo va a ser evaluada. Acá ya han sido enviados, miren, 7 compañeros y compañeras de ustedes ya nos han enviado las tareas de 22 participantes. Tienen restante 2 días, 16 horas para que lo puedan hacer. Bajo estas características, entonces hemos hecho un recorrido del sílabo, un recorrido del entorno virtual y, de ser necesario, abro la posibilidad a ustedes de que me cuenten si tienen alguna observación, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión, probablemente que quiera que sea respondida por, en este caso, quien habla como profesor suyo de Realidad Nacional en este primer semestre. A disposición de ustedes, estimados estudiantes, estimadas estudiantes. Máster, buenos días. Una consulta. Hola, Romina. ¿Las pruebas parciales van a ser virtuales o presenciales? ¿Cómo quiere que sean, Romina? Cuénteme. La verdad no tengo de preferencia de ninguna de las dos. ¿Vive lejos de Guaranda usted? Sí, vivo en Quito, pero igual paso Quito, Guaranda y la costa, paso entre que voy y vengo. Ah, miren, yo no tengo ningún problema que la evaluación se la haga de manera virtual, solo que en ese momento pongo el escenario, Romina, que el examen sea el día de mañana de 7 de la mañana a 9. Probablemente sea un jueves al culminar la semana 7. En la semana 8 tendremos nosotros la evaluación del primer parcial, ¿no es cierto? Y como tenemos el horario del encuentro síncrono los días jueves de 7 a 9, sea ese el horario del examen. Pongamos ese escenario. Y ustedes tendrán que conectarse de 7 de la mañana en adelante, dando la posibilidad de que desarrollen la evaluación en ese horario y puedan desarrollar su tarea ahí. ¿Qué pasará? Que ustedes tengan que encender su cámara. Claro, hoy es un encuentro síncrono, el primer momento, y en el examen sí creo yo que tengan que prender su cámara, ¿no es cierto? Yo confío totalmente en ustedes. Tendrán 10 preguntas en el entorno virtual de manera objetiva, verdadero y falso, opción múltiple y otras, y desarrollen su examen sin problema, Romina. Yo no tengo ningún problema, salvo que coordinación o la reglamentación diga que tenga que ser presencial su evaluación, yo no tengo ningún problema. En la semana correspondiente 8 del examen, entonces estará evaluación del primer parcial, ustedes ingresan, contestan 10 preguntas y inmediatamente ustedes tendrán la retroalimentación de la calificación y cuáles son las preguntas que ustedes acertaron y cuáles no, y qué es la retroalimentación o cuál era la correcta, sin problema, Romina. Así que si hay que hacerlo virtual, lo hacemos sin problema. Lo que sí será grabado el examen, por supuesto, y ahí creo yo que sí tendrían que encender la cámara, digo yo, no sé. Así que sí, si quiere la hacemos virtual, si no nos dicen alguna otra cosa desde la coordinación de Margot, la ingeniera Margot Chávez, me parece que es la coordinadora de esta modalidad híbrida, y si ella nos dice que hay que hacerlo presencial, tendré el gusto de conocerles en un laboratorio para que lo puedan hacer. Lo que sí, el examen será en el entorno virtual. No habrá una hoja impresa ni dictado de preguntas, sino en el entorno virtual estarán las 10 preguntas, 20 preguntas, no lo sé, y contestarán ahí, virtual o presencial. Ok, Máster, muchas Sí, gracias. si quiere, Romina, virtual, hecho. Por mi parte no hay problema, virtual lo hacen cuando sea el horario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Master, y una pregunta.
Nos vamos a Hola. conectar siempre los martes y los jueves, lo digo porque, por ejemplo, los viernes de Derecho Mercantil no nos tenemos que conectar más que en semana 4, 7 y 9, algo así, no Eh, recuerdo. sí, bueno, a ver, estimada Vilma, de hecho, los martes no tienen que conectarse. Según el calendario que me enviaron, creo que con Jacqueline teníamos alguna, me envió por WhatsApp alguna información y consultándome y con razón. Jacqueline Montero me parece que fue alguien que me había escrito y me había preguntado de qué ocurría porque no teníamos el encuentro síncrono. Y había dicho de que está publicado y trasladado también a nosotros los docentes de que hay un día específico para cada una de las asignaturas. En el caso de administración de empresas y en la materia de realidad nacional, yo tengo con ustedes los encuentros síncronos los jueves de 7 a 9. Y la pregunta de Vilma tiene razón. Yo sabía que los encuentros síncronos son en la semana 1, en la semana 4 y en la semana 7. ¿Por qué estamos conectándonos en la semana 2? Porque lamentablemente la semana anterior, recuerden ustedes que mediante decreto ejecutivo el presidente de la República provocó que tanto instituciones públicas como la empresa privada no tenga actividades. Entonces evitó que ese encuentro síncrono nuestro de realidad nacional se dé en esa semana. De aquí nosotros tendremos en la semana 4, es decir, en 15 días, la obligatoriedad de conectarnos. La próxima semana no, sino en 15 días. De todos modos, yo encenderé el Zoom el jueves, madrugando igual que ustedes, a las 7 de la mañana. De pronto alguien tiene alguna pregunta, etcétera. Es decir, hasta que tomemos un poco de experiencia en esto del manejo de la modalidad híbrida. Por mi parte, no hay ningún problema, Vilma. De hecho, ustedes saben que se reformó el reglamento de evaluación estudiantil. Se les exime a ustedes, de estudiantes, de la modalidad híbrida y en línea también de la asistencia. Es decir, no hay asistencia. Yo no puedo, como en las clases presenciales, poner el tema, a ver, está presente Juan Manuel Galarza, no está presente, etcétera. No, acá lo que se evalúa es la participación de ustedes en el entorno virtual. Y ahí sí les hago una sugerencia como amigos que vamos a hacer, entren siempre al entorno virtual. En el entorno virtual a nosotros nos refleja la actividad de cada uno de ustedes. Si es que se han descargado el sílabo, si es que han visto el video, si es que tienen la guía metodológica o no, cuánto tiempo ustedes han pasado en el entorno virtual. Y reportamos una estadística de la actividad de cada uno de ustedes. Permítanme, les muestro si quieren. Voy a poner, por ejemplo, los participantes. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí la están viendo. Sí. Bueno, Sí, para, como importante para que sepan cómo funciona. Miren, por ejemplo, está ordenado mi entorno virtual en este curso por apellido, ¿no? Primero está Gilma Piedad Aguilar y ella, por ejemplo, el último acceso que tuvo al curso fue hace 16 horas 35 minutos. Su estatus es activo. Javier Ovidio Mangandi, por ejemplo, también tuvo un último acceso al curso hace 13 horas. Pedro Luis hace 2 días, Edita hace 10 horas, Miguel hace 22 horas, Carlos David está desde hace 9 minutos conectado, Carolina hace un día, Juan Manuel estoy conectado yo en este momento como profesor, Julia Maite Gonzaga, ella no, nunca se ha conectado y claro, debe ser una de las personas que probablemente no tiene presentado su trabajo si nunca ingresó al entorno virtual. Miren, toda esta información la generamos nosotros luego estadísticamente en el reporte que tenemos que dar a la coordinación. Perdón, voy a usarle a Gilma Piedad y le voy a dar clic. Entonces, los registros de todas las entradas o un informe preliminar o una estadística, si ustedes quieren, veamos un informe preliminar que ha hecho Gilma Piedad y me dice que la presentación del docente vio una vez el lunes 22 de abril. Incluso me da la hora que vio. El currículo no lo ha visto, la etiqueta no, el video de presentación de la asignatura no.
El link de clase sí lo ha visto, probablemente para conectarse el día martes anterior. En el foro de presentación dejó su mensaje el día lunes anterior. En la semana 1 no ha visto las actividades de aprendizaje, no ha visto el video asincrónico, la presentación electrónica sí, una vez, la lectura lo ha visto 2, el video sincrónico 1, y así nosotros sabemos o sabe el sistema cómo ustedes van interactuando y al finalizar le genera un tipo de informe estadístico, si quiere registros activos, si quiere una participación del curso, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema es el que le reemplaza al de la asistencia. Entonces, claro, la modalidad híbrida recae en el profesor siempre, pero más aún en el estudiante, porque yo también fui estudiante como ustedes, hasta hace poco terminaba mis estudios también de doctorado, y uno puede estar en el aula y pensando en que el Independiente del Valle perdió ayer en el partido de fútbol, o que ganó la liga, o si contesté bien las preguntas de la consulta o no, en el novio o la novia, que a veces son tóxicas y está enviando mensajes, nos están enviando mensajes sabiendo que estamos en clases. Bueno, perdón, para hacer amena esta clase, ocurre. Y no pasa nada, pero ya nos pusieron la asistencia en clases y ya está, termina la clase y eh, participamos o no, entendimos o no, lo que fuese en la presencialidad. Pero acá en la modalidad híbrida sí dejamos registros de nuestra participación. ¿Qué es evaluado o no? No tiene correlación. Lo que importa es de que se sepa que estamos siendo partícipes activamente de todas las asignaturas que cada uno de los semestres tenemos y que exponen los profesores. Una muestra rápida de la estadística y de la participación de los registros que ustedes dejan en el entorno virtual es un mecanismo al finalizar que tanto nosotros los profesores como ustedes como estudiantes les permiten a los evaluadores de esta modalidad saber si estamos o no utilizando el entorno virtual, si estamos utilizando el tiempo destinado para realidad nacional para revisar estas actividades. Entonces, si el día jueves está designado para que nosotros tengamos un encuentro síncrono, yo me conectaré de 7 a 9. Si ustedes en la semana 3 no lo quieren hacer, no pasará nada, pero en la 4 igualmente será obligatorio. Esta es una modalidad que en realidad hay que tomarla en consideración, la virtualidad. Probablemente muchos de ustedes estarán trabajando, estarán haciendo varias actividades, me estarán escuchando y yo entiendo aquello y yo estoy dispuesto, por supuesto, a ayudarles en lo que esté a mi alcance en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, querida Vilma, de aquí obligatoriamente en la semana 4. Y luego, obligatoriamente, la semana 7. Y como nuestra querida Romina ya nos dijo, quiero tener examen virtual, el examen será virtual en la semana 8. Se conectarán ustedes, por favor, yo creo en ustedes, sé que son éticos, enciendan sus cámaras, tranquilamente hacen en su computadora el examen del primer parcial y obtienen un 10 en ese rubro de la evaluación parcial de contenidos del primer parcial. ¿Alguna otra cosa, Vilma, David, Josué, que veo que están encendidas las cámaras? Muchas gracias por hacerlo. Si no, es bastante complejo en ocasiones ver cuadritos, al menos algunos ponen sus fotos y otros su nombre, pero no importa, entendemos claramente que deben estar haciendo alguna actividad. Y en esta clase síncrona he explicado el sílabo, he explicado un poco el funcionamiento del EVEA y por supuesto, si hay más preguntas. Hola Amanda, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Máster. Yo tengo una ¿Cómo está? pregunta con respecto a al tiempo que nos toque dar la evaluación o el examen. ¿Qué tiempo daría para realizarlo? Porque a veces algunos compañeros han de tener problemas de internet, por ejemplo, yo a veces sé tener problemas de conexión y con la luz, entonces algunos chicos han de tener problemas con el tiempo. Y bueno, esa era mi pregunta. ¿Cuánto tiempo nos dará para resolver el examen? Obviamente con las cámaras abiertas y conectados al Zoom. Totalmente entendible, estimada Amanda. Claramente vivimos un momento muy complejo en el país. Puede ocurrir que en alguna semana es totalmente entendible, no sé,
¿Hay algún representante, hay algún presidente de este curso? ¿O es Jacqueline que me escribió? Ah, David que está alzando la mano. Bueno, yo les voy a pasar al chat mi número de teléfono del celular. Creo que está en el currículum vitae, pero sin embargo les voy a pasar en el chat por cualquier eventualidad. La idea es entender, yo entiendo perfectamente las circunstancias que ustedes viven. Puede ocurrir que no tengamos energía eléctrica, puede ocurrir que no tengamos servicio de internet. En ocasiones es verdad, las antenas de estas tienen una autonomía, las que hacen funcionar el sistema telefónico con la red celular, una autonomía de un determinado tiempo y luego de ello hay un colapso bastante importante, es decir, es un periodo académico complejo. Cuando por cualquier eventualidad no se puede entregar la tarea a tiempo, yo no tengo ningún problema de extenderle un día más, un par de días, pero siempre tengan la posibilidad de que y sepan que estará desde el día lunes, sábado, el día lunes a viernes, día lunes a domingo, para que ustedes puedan entregar semana a semana sus tareas en esta asignatura. Y Amanda me dice, ¿qué va a pasar con la evaluación? Sí, Romina ya dijo, lo hacemos virtual, lindo, virtual. Un jueves de 7 a 9. Estará abierto el examen de 7 a 9 de la mañana. Y el tiempo que tienen para realizarlo es de 1 hora. Entonces tiene ese umbral, estimada Amanda, para que pueda. Pongo el ejemplo. No pudo a las 7 porque no tiene energía, pero a las 8 ya regresó la energía y tiene ese umbral de poderse conectar al entorno virtual a las 8, realizar su evaluación y tiene 60 minutos para hacerlo. Ese es el proceso que normalmente se lleva en la presencialidad. Bueno, en la presencialidad tiene que estar puntual y todo el mundo haciendo el examen al mismo tiempo, pero acá le vamos a dar esa excepción, esa amplitud para que usted pueda de 7 a 9 de la mañana, si ese es el horario de nuestro examen, porque recuerden que tenemos también que evaluar a otros compañeros dentro de esta modalidad y otros, los profesores, no somos exclusivos de modalidad híbrida y tienen 60 minutos para desarrollar la evaluación, que serán 10 preguntas, querida Amanda, de verdadero y falso, opción múltiple, muy fáciles de hacer. Lo que sí, bueno, ustedes estamos en la semana 2 y ya están pensando en la semana 8 de la evaluación, no tengan miedo, es muy fácil. Preguntas de verdadero y falso, opción múltiple de lo que estamos viendo, ¿no? Cultura, concepto de economía, etcétera, ¿no? Así que sin problema, 60 minutos para hacerlo y un umbral de 2 horas para poder conectarse y desarrollar la evaluación sin problema, ¿no? Faltan 6 semanas todavía, Muchas así que gracias, Marco. no, por favor, a total disposición y ayuda en lo que pueda contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna otra cuestión que provoque su inquietud, su consulta, su pregunta, o si no, para cerrar la clase? Bueno, no hay ninguna. Un gusto en esta mañana haberles escuchado, haberles visto al menos a 3 compañeros. Recuerden, la semana 4 obligatoria nuevamente, porque será grabada esa clase síncrona, será subida al entorno virtual para que puedan consultar ustedes o los compañeros que no lo pueden hacer. La próxima semana es la semana 3 y así consecutivamente yo estaré disponible para si eventualmente quieren hacer alguna consulta. Ah, una cosa que me olvidaba. Tenemos, creo yo, según resolución del Tribunal Electoral Universitario, solamente hasta el mediodía actividades académicas y administrativas en la universidad. No sé si ustedes están obligados al día de mañana a venir a la universidad a votar. Probablemente coordinación ya les debe haber explicado, les debe haber trasladado alguna información. Sí, Lisa, sí nos dijo. Tienen que venir obligatoriamente. Bueno, si tengo el gusto de saludarles por ahí, el momento en que yo vaya a sufragar también, lo haré. Si no, esa información también quedó pendiente. No sabía si ustedes lo podían hacer virtualmente el voto, si no, vean, tienen que viajar y venir a Caguaranda con la complicación que se tiene de el momento que vive nuestro país. La carretera que une la sierra con la costa por acá por Bucay está cerrada por la provincia de Chimborazo, Aloac, Santo Domingo también, y no tienen idea el tráfico que actualmente tiene nuestra provincia y la ciudad de Guaranda. Así que tengan precaución en ese tema, ¿no? Y que vengan con bien aquellos que no son de acá de Guaranda. Un fuerte abrazo a la distancia, un gusto estar con ustedes. Estaremos ya. Ah, el número de teléfono, perdón.
Ese es mi número de teléfono celular. Lo que sí no va a pasar es que no me envíen, por favor, mensajes en los que me digan, no pude entregar la tarea porque se me fue la luz, el internet, lo que fuese. No, por favor, ni el correo electrónico. Tienen un umbral de 5 o 6 días para que lo puedan hacer. Sabemos que es un esfuerzo extra, que lo tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y cualquier eventualidad, me escriben con confianza. Soy Amanda, soy David, de primer ciclo paralelo A de híbrida en administración. Tengo esta pregunta, inconveniente. Con mucho gusto estamos para poder evacuar las inquietudes que ustedes tengan. Fuerte abrazo, mucho gusto, muchas gracias. A ver, dejamos de grabar. Que tengan un buen día.